y listo. Así de fácil es grabar Windows 11 en una memoria USB. Ya el quinto paso es opcional, es simplemente darle una apariencia. Paso 5. Finalizar la presentación. Muy buenos días, tardes o noche, gente de YouTube. En esta ocasión les enseñaré a cómo grabar Windows 11 en una memoria USB de la manera más fácil posible. Para esto lo que necesitaremos son Internet o Wi-Fi, una memoria USB recomendable que sea de 8 GB, el programa de Rufus y la ISO del Windows 11 que pesa 4,9 GB. La página para descargar el Rufus y la ISO del Windows 11 les dejaré en la descripción del vídeo, como en el comentario fijado. Para empezar y para no perder la costumbre, les pondré por paso, que en total son 5. Y bueno, una vez dicho esto podemos empezar. Paso 1. Descargar el Windows. Primeramente vamos a dirigirnos al primer link en Chrome o en Brave, no importa el navegador que utilicen. Esta es la página oficial de Microsoft. Aquí encontraremos el Windows 11, Windows 10, Windows 8.1 y Windows 7. En este caso descargaremos el Windows 11. Cargaría esta página con 3 opciones. Cabe aclarar que en cualquier navegador sería igual. Yo estoy utilizando Brave, pero también se puede en Chrome. Como sé que la mayoría tiene el navegador Chrome, entonces lo utilizaré para este tutorial. Como mencioné, al entrar a esta página saldrá 3 opciones, pero el que nos interesa es el de abajo, que dice descargar imagen de disco de Windows 11 ISO. Vamos a presionar en seleccionar descarga y seleccionaremos el Windows 11. Presionaremos en descargar y aparecerá otra opción para seleccionar el idioma del producto. Presionaremos en elegir idioma y ya depende de ustedes. Yo elegiré Español México y presionaremos en confirmar. Volverá a preguntar qué sistema operativo queremos. En este caso solo aparece el de 64 bits. Cabe aclarar que si tienen 4 GB de memoria RAM o superior, siempre utilizaremos el de 64 bits. El de 32 bits más se utiliza si poseen una PC de 3 GB de RAM o menor. Normalmente el Windows 10 y Windows 11 son para PC de 4 GB de RAM o superior. En este caso solo nos da una opción, que es el de 64 bits. Presionaremos y ya empezaría la descarga. Esto puede tardar horas dependiendo de la velocidad de nuestro internet. Para no alargar mucho el vídeo, ayer ya había descargado la ISO. Entonces entrar en propiedades para que verifiquen el nombre. Pesa 4,92 GB. Aparece la fecha, que lo descargué el domingo 24 a las 2:52 p.m. y finalizó el mismo día a las 3:29 p.m. La descarga duró 37 minutos. Entonces el otro lo cancelaré. Ustedes sí esperarán a que finalice y luego continuarán con el paso 2. Paso 2. Descargar Rufus. Van a dirigirse al segundo link, en donde les mandaré a esta página. Vamos a bajar y aquí nos dice cuándo fue la última actualización. Vamos a elegir siempre la primera opción. Cerraremos la publicidad y ya empezaría la descarga. Como pueden ver, esta vez fue rápido porque no pesa mucho.
Obviamente también está en la carpeta de descarga. Paso 3. Verificar el USB. Vamos a conectar nuestra memoria USB y lo que haremos será verificar si hay archivos nuestros que no queremos que se eliminen, ya que al grabar el Windows 11 se formateará nuestra memoria USB. Yo no tengo nada, así que ya lo formatearé también. Si usted tiene archivos, simplemente pásenlo a la PC. Una vez verificado que no haya nuestros archivos a la memoria USB, pasaremos al siguiente paso. Paso 4. Preparar e iniciar la grabación. Para esto vamos a localizar el programa que descargamos hace rato y lo ejecutaremos como administrador. Aceptaremos los permisos. Aquí lo que haremos será en dispositivo seleccionar nuestra memoria USB. A mí me detectó automáticamente y además es el único que aparece. Luego en elección de arranque vamos a presionar en seleccionar y buscaremos el Windows 11. En mi caso está en descarga. Una vez seleccionado la ISO, ya no tocaremos nada, simplemente en empezar aparecerá esta ventanita y marcaremos las dos primeras y luego presionaremos en OK. Aceptamos y ya lo dejaremos hasta que finalice. Esto tardará un buen tiempo, así que no se preocupen. Mientras les responderé algunas preguntas que creo que tendrían. Primero, ¿se puede utilizar el mismo método para descargar otros Windows? Si se puede, pueden repetir el mismo método de descarga y grabar el Windows en una memoria USB. Simplemente en vez de elegir el Windows 11, elegirán el Windows que ustedes quieran. ¿Es necesario tener una memoria USB buena? En mi caso y en mi opinión, creo que no es necesario. Yo estoy utilizando una memoria USB de 8 GB de almacenamiento, modelo SanDisk, que lo tenía guardado hace un tiempo atrás. ¿Cuánto tiempo duró sin los cortes o cámara rápida hacer esto? En sí la descarga duró 37 minutos, más este vídeo sin cortes ni edición 25 minutos, que equivale a 1 hora con 2 minutos, ya descargado y grabado en la memoria USB. Si tienen más preguntas, simplemente me dejan en la caja de los comentarios. Una vez finalizado la grabación, vamos a presionar en cerrar y listo. Así de fácil es grabar Windows 11 en una memoria USB. Ya el quinto paso es opcional, es simplemente darle una apariencia. Paso 5. Finalizar la presentación. Voy a retirar la memoria USB con el Windows 11. Y voy a anotar que esta memoria USB posee el Windows 11 para que no me olvide. Esto es más práctico para no equivocarnos de Windows ni para no olvidarnos que existe un Windows 10, un Windows 8, un Windows 7, un Windows 11. Para el próximo martes estaremos instalando el Windows 11 en una PC.
utilizando esta memoria USB. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, si te sirvió, dale like, comparte y suscríbete para más contenido. Cualquier consulta, si no entendieron algo, me puede escribir en la caja de los comentarios. Como también así, si necesitan alguna otra indicación, abajo encontrarán mis redes sociales por si quieren pasar a dialogar un poco conmigo. Eso fue todo, hasta luego.